Menudo pasaje, ¿no? Es un pasaje un poco, no sé, diferente. Se habla de judío, no judío, de gentil, circuncisión, incircuncisión. Quizás tanto por la naturaleza del mensaje, lo que dice, como también por entenderlo, me gustaría dedicar quizás el primer punto del mensaje a introducirlo, una introducción un poco más larga. Me gustaría comenzar con una pregunta y quizás haber oído a nuestro hermano presentar el ministerio de Voz de Mártires nos puede ayudar. Si nosotros preguntáramos cuál es la necesidad del ser humano, cuál es la necesidad primordial, esencial, la primera de todas nuestras necesidades, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, en el mundo hay un patrón muy normal que se llama la pirámide de Maslow. Este fue un psicólogo que escribió en 1943 acerca de una pirámide de cuáles son nuestros deseos fundamentales, que según Maslow decía que el ser humano se movía por aquellas necesidades que no tenía cubiertas. Entonces, por ejemplo, Maslow primero hablaba de las necesidades fisiológicas. Y entonces una persona, sus primeras necesidades es respirar, alimento, descanso, etcétera. Cuestiones físicas, ¿no? Y hay personas, creo que nosotros no, donde se levantan por la mañana y dicen, ¿qué voy a comer hoy? Y se esfuerzan, esa es su necesidad, esa es su primera búsqueda. Pero aquellos como nosotros, me atrevo a decir, que probablemente no nos levantamos con esa angustia por la mañana, tenemos otras necesidades. Por ejemplo, tener salud, tener empleo, tener un entorno familiar, tener una propiedad privada, tener más o menos una salud, encontrarte bien. Eso puede ser lo que tú consideres como tu necesidad. Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros tenemos una vida equilibrada. Y tampoco eso supone para nosotros nuestra primera búsqueda. La verdad es que la pirámide de Maslow me parece a mí como que es la guía para la publicidad. Que la publicidad en los anuncios de televisión, radio, etcétera, lo que intenta hacer es crearte necesidades. Entonces, ¿qué necesidad te va a crear si tú tienes más o menos una vida estable? Así que cuando tú te planteas cuál es la necesidad primordial del ser humano, realmente nos cuesta, porque muchas de nuestras necesidades ya están cubiertas. Para Maslow, una vez tienes esas necesidades cubiertas de seguridad, entonces hay necesidades de afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Ya se buscan otras cosas, son necesidades emocionales. Y algunos de nosotros a lo mejor estaríamos por pensar de que eso es una necesidad básica, una necesidad esencial. Y yo os pregunto, ¿lo es? Si eso ya está suplido, si estás a lo mejor casado, y espero en el Señor que disfrutes y seas felizmente casado, y esas necesidades ya están suplidas, Maslow decía que hay otras necesidades: autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, tener éxito en la vida. Creo que por ahí estamos nosotros, nuestra sociedad occidental, que tenemos ya la mayoría de necesidades suplidas y que a veces lo que buscas es un poco satisfacer tus deseos, tus anhelos. Y muchas veces el mundo nos presenta como que esa es la necesidad principal del hombre, sentirse realizado. Una vez eso estuviera completado, todavía hay cosas que puedes querer, por ejemplo, resolver problemas, falta de prejuicios, poder disfrutar de espontaneidad, creatividad, dar
rienda suelta a tu creatividad. Me da la sensación que mucho de lo que hay en TikTok y en YouTube tiene que ver con eso. Personas que buscan cantar, buscan de alguna manera expresar su creatividad, lo necesitan. Nuestro mundo occidental parece que nuestras necesidades primordiales las ubica en eso, en sentirse realizado. ¿Pero es esa realmente nuestra necesidad primordial? Incluso hay algunos cristianos que expresan como que todas esas necesidades son el objeto de la salvación y que el Evangelio debe suplir todas esas necesidades. En un sentido podríamos decir que quizás sí, pero la pregunta vuelve a surgir. Tenemos que escoger una. ¿Cuál es la necesidad primordial del ser humano, de la cual dependen todas las demás? Si eso no lo tienes claro, este pasaje que hemos leído no sirve para nada para ti. El Señor Jesús nos dejó algunas enseñanzas, algunas preguntas que nos muestran cuál es esa necesidad primordial. El Señor, por ejemplo, dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí están en una balanza todo el mundo. Aquí estaría todo lo que Maslow presenta como necesidades físicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento, todas esas necesidades. El Señor dice: mira, todo un mundo puede estar en un lado de la balanza, que no es suficiente para dar tu alma por ello. Tu alma es lo más precioso que tienes de Dios. Tu alma es un don de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Dios, por encima de los animales, por encima de todas esas criaturas hermosas que ves en los documentales, ¿no son hermosos los animales, los pájaros? ¿No es maravillosa la naturaleza? Pero por encima de todo eso, Dios te ha dado un alma. Significa que no solamente tienes un instinto, no solamente tienes una capacidad de razonar, tienes una capacidad de sentir. Tienes una capacidad semejante a Dios. Y lo peor es que esa capacidad, ese alma, está manchada por el pecado. Y se corrompe, se distorsiona, se desordena, se desvirtúa, se hace pedazos. Y por causa de nuestro pecado, tiene una justa condenación pendiente de parte de Dios. Esa es nuestra necesidad primordial. El Señor repite la pregunta de otra manera. Ya, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre que está aparte de Dios, ajeno a Dios, piensa satisfacer su alma con cosas, con esos reconocimientos, con ese éxito, esa espontaneidad, esa expresividad, sentirse realizado, pero eso no alimenta realmente el alma, no soluciona la necesidad primordial del alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué cantidad de dinero sería suficiente para renunciar a tu capacidad como un alma creada a la imagen de Dios?
hablando del Evangelio y de personas que dicen, no, es que el Evangelio abarca a toda la persona y tiene que suplir a toda la persona. Eso es verdad, pero cuidado con trastornar el Evangelio y hacerlo algo social y preocuparte más de lo que alguien va a comer ese día, que es una preocupación física necesaria, pero hay una necesidad más primordial. Dice el Señor, si tienes todo el mundo en una parte de una balanza y en el otro tu alma es mucho más importante. Una vez alguien le dijo al Señor, Señor, te seguiré, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El Señor le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es acaso el enterrar a su padre, el ocuparse de su padre que probablemente estaba cercano a la muerte, esperar estar con él, estar en su lecho de muerte, atenderle, honrar a tus padres en esa manera? ¿Es acaso eso algo superficial? De ninguna manera. Pero el Señor enseña para el pueblo de Dios y alguien que desea seguirle, hay un objetivo primordial: seguir a Cristo, anunciar el Evangelio, y deja que los muertos se entierren a sus muertos. El Señor se preocupa de esas cosas, pero ¿cuál es nuestra necesidad primordial? El Señor dice, nuestra alma. Si dijéramos, ¿cuál es entonces nuestra necesidad primordial? Yo diría en primer lugar que nuestra necesidad primordial es Dios, aquel que nos creó. Tener una relación con ese ser que nos creó nos puede poner nuestra alma en orden, puede darnos la experiencia, el propósito con el cual Él nos creó. Es Dios a quien necesitamos, que por causa de nuestro pecado, nuestra rebeldía, por causa de ir a nuestra bola, de nacer ya en pecado y desarrollar nuestras vidas de espaldas a Dios, no tenemos el amparo de nuestro Dios, no tenemos el beneplácito de nuestro Creador. Y por eso nuestra alma, si no conocemos a Cristo, está muerta. Está muerta. Esa es la necesidad. ¿Qué necesidad? Tú que estás sentado en esta mañana, ¿qué necesidad crees que es la más importante? ¿Qué necesidad no te deja dormir por la noche? A ver qué YouTube vamos a subir. Es bonito, está bien. A mí ahora no tengo mucho tiempo, pero me encantaría. Hubo un tiempo que en tiempo de pandemia sobre todo, me gustaba, pues, en fin, hacer cosas y expresar tu creatividad. ¿Pero es eso tu necesidad primordial? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Ahora bien, en segundo lugar, ¿qué pasa con las necesidades que no son esa en particular? Maslow hablaba de trabajo, seguridad física, alimento, éxito, respeto. ¿Qué pasa con esas necesidades? Pues la verdad es que podría ser posible que no todas nuestras necesidades van a ser suplidas aquí. En un sentido, aquellas necesidades que son básicas, como dice Maslow, respirar, comer, etc., el Señor lo ha prometido. El Señor ha dicho a sus hijos, dice, mira, no te preocupes, no te afanes, no te angusties por qué has de comer, qué has de beber, con qué te has de vestir, porque Dios sabe que tienes todas esas necesidades y Él te va a suplir. Y Él suplirá. Pero en ocasiones, por ejemplo, los discípulos no tenían más que unos granos de trigo para comer. Pasaban por unos caminos y había un sembrado de trigo
Y por causa de estar siguiendo al Señor, lo único que tenían para comer era coger unas espigas, molerlas, sacarles las espinas, soplarlas y comerse los granos. ¿Estaba el Señor faltando sus necesidades? Oh, no. Ellos estaban alimentando una necesidad mayor. En ocasiones el Señor puede permitir carencias. Dice, por ejemplo, fíjate, Deuteronomio 8, versículo 3, el Señor dice a Israel que te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice el Señor, tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuidó el Señor las necesidades básicas de su pueblo? Sí, pero dentro de ello el Señor dice que te hizo tener hambre. O sea que hay cosas que quizás Dios no va a suplir en esta vida para ti. La necesidad de un hogar que te apoye, unos buenos padres que realmente te enseñen, te instruyan en el Señor, a lo mejor no los tienes y a lo mejor te faltarán. La satisfacción del fruto de tu trabajo, tu esfuerzo, no lo tenemos garantizado. Si la mayoría de nosotros tenemos hogares estables, trabajos más o menos estables, si podemos ahorrar un poquito a pesar de los precios, si podemos tener una casa que podemos decir que es nuestra, eso es un regalo de Dios. Pero nuestra necesidad primordial no es esa. ¿Suplió el Señor las necesidades a Esteban cuando fue apedreado por los judíos? Claro que sí, su necesidad principal era el Señor. Él encontró a la fuente de la vida, encontró a aquel que era la resurrección y la vida. O sea que para él la muerte era solamente un paso. De hecho es que en los momentos de la muerte vio al Señor, cómo le invitaba, cómo le recibía. El Señor suplió su necesidad, aunque en este mundo tenía carencias. ¿Cuál es tu necesidad principal en esta mañana? ¿Qué te quita el sueño? Suplió el Señor las necesidades de misioneros, algunos de los cuales perdieron a seres queridos en enfermedad o por la violencia de aquellos que les predicaban. La verdad es que no era consciente, pero hemos visto el testimonio de Voz de Mártires al final del culto. Nuestro hermano nos dará un poco acerca de ese ministerio. Y qué apropiado. No sabía por qué, estaba pensando en fijarme más en el pasaje, pero el Señor me llevó a considerar antes de entrar en el pasaje, ¿por qué vamos a meditar en este pasaje? Porque lo que estamos hablando es la necesidad primordial de tu alma. Ellos tenían, tanto los misioneros como Esteban, personas que sufren por causa de Cristo, tienen su necesidad primordial suplida. Han encontrado el pan de vida y en ese sentido no tienen hambre. Han encontrado el agua de vida y en ese sentido ya no tienen sed. Tienen sed de conocer más al Señor, pero no van vagando en un desierto porque no saben dónde hay agua. No, lo que pasa es que conocen a Cristo, quien es el agua de vida, y quieren más de Él, pero buscan al Señor saciados de su necesidad primordial. En este mundo de pecado podemos sufrir carencias que no son nuestra necesidad primordial y aún así estar bien. La pregunta en esta mañana es si estamos bien. Un último punto antes de hablar de este pasaje que hemos leído. ¿Por qué hablo de esto, de la necesidad primordial del ser humano? Porque la epístola a los Romanos, que es la primera epístola de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿por qué está ahí?
si realmente fue escrita al final del tercer viaje misionero de Pablo? Pues está ahí por su contenido, por su importancia, porque la epístola a los romanos refleja, expresa lo que es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que suple la necesidad esencial del ser humano. Y esa necesidad esencial, el apóstol Pablo la trata en los 3 primeros capítulos y muestra la condición del hombre en su estado natural. Y presenta 2 tipos de personas. El primer tipo de personas son los paganos, los que han nacido después de generaciones de no conocer a Dios y de crear sus propias fábulas, sus propias historias, como dice la Escritura. Ellos conocían lo que se conoce de Dios. Dios lo había revelado en la naturaleza, aún en sus conciencias. Pero ellos, en vez de dar gracias a Dios, se enfatuaron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y de ahí el hombre pagano se degenera, el alma del hombre se desvirtúa, se corrompe, se pervierte, y socialmente tú puedes mirar en el mundo y ver cómo hay personas que dices, madre mía, si esto es el ser humano, no quiero ser parte de esto. Pero hay un segundo tipo de personas en Romanos capítulo 2. Seguimos hablando de la necesidad esencial del hombre, la primera necesidad del hombre, que es tener su alma en sintonía con Dios. Estar en una relación con Dios donde tu alma sea liberada de esa inclinación que tú y yo tenemos hacia el pecado, hacia la rebeldía, hacia vivir nuestra propia vida, hacer lo que nos da la gana. Hay una segunda personalidad que está en esa necesidad, y es el judío. Aquí tenemos a un hombre que ha sido fariseo, que ha sido celoso de la ley, que se ha criado a los pies de uno de los grandes maestros judíos, y ahora escribe en el capítulo 2 las necesidades del pueblo judío, que ellos, a pesar de su religiosidad, y a pesar de una religiosidad que emerge del Antiguo Testamento, aún así, su necesidad primordial no está suplida. Y están igualmente, aunque son religiosos, pero están desvirtuando su alma se está corrompiendo. A pesar de su religión, a pesar de que el Dios Jehová, Yahvé, que ellos invocan es el verdadero, pero sus corazones están muy lejos de Dios. Ellos piensan que por su religiosidad ya están bien. Y Pablo les escribe y les dice, no, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Dice, tú eres condenado por lo que tú mismo juzgas. Eso es el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice, Dios te juzgará, porque juzgas sin acepción de personas, versículo 11. Pero a partir del versículo 12, el apóstol Pablo presenta 2 ventajas. 2 ventajas que una persona puede tener, los judíos, pero también nosotros, 2 ventajas que una persona puede tener, pero que mal entendidas, mal usadas, pueden constituir nuestra ceguera. Y eso es lo que pasaba con los judíos. Los judíos tenían varias cosas, pero entre lo que tenían había 2 cosas que para ellos les hacía diferentes. Los judíos miraban al mundo pagano y decían, estos son unos ignorantes. Adoran a dioses, el Olimpo de los dioses griegos, o todo el Olimpo de los dioses romanos que los habían adoptado de los griegos. Todo eso de la dinastía imperial que descendía de una descendencia divina, todo eso, los judíos tenían una tradición verdadera. El Dios que creó los cielos y la tierra,
el Dios que llamó a Abraham de una tierra de idolatría a una tierra prometida. Ellos conocían a ese Dios. Una ventaja que parece que ellos tenían era el conocimiento de la ley. Y otra ventaja era la circuncisión. Ellos formaban parte de un pueblo. Y como parte de ese pueblo, pues eran el pueblo escogido de Dios. ¿Necesitaban algo más? De la misma manera, nosotros hoy podemos estar aquí sentados, conocer un montón de Dios, incluso hacer cosas externamente que son de cristianos, y a lo mejor estás con una necesidad profunda en tu alma. Eso es lo que quisiera meditar en este pasaje. En primer lugar, el conocimiento de la ley. Aquí lo que Pablo está tratando es una tendencia humana claramente establecida en la Escritura y en la experiencia humana, que es, mientras lo conozca, todo está bien. Dejadme haceros una pregunta. Proverbios capítulo 23, no hace falta que abráis ahí, pero Proverbios capítulo 23, el último pasaje, comienza con unas preguntas. Dice, ¿para quién será el ay, el quejarse? ¿Para quién es el amoratado de los ojos? ¿Para quién es? Y dice, para aquel que se detiene mucho en el vino, el borracho. Y describe en Proverbios 23 el mareo, lo que es la borrachera. Describe las peleas, todo eso. Después de la resaca, después de ser golpeado, después de estar en eso que realmente es una experiencia deplorable, ¿sabes lo que dice el borracho? ¿Alguien se acuerda? El borracho dice, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y dices, pero hombre, acabas de ser golpeado, acabas de ser humillado, todo estás hecho un asco, y te levantas y lo vuelves a buscar. ¿Cuántas veces no has oído tú eso de, no, yo controlo? No, yo controlo. Yo lo sé, y como lo sé, ya está. No pasa nada. Sí, no te preocupes, que yo ya sé. No hace falta que me digas. Ese es el primer error que tenemos nosotros. Convertir nuestra fe en argumentos. Nuestra fe no son una serie de argumentos teológicos. Nuestra fe no es una serie de artículos de fe que tenemos que defender. Nuestra fe no se expresa a través de ganar un debate, que también, pero nuestra fe consiste en una relación con una persona. Nuestra fe es que la necesidad principal de nuestra alma, que es nuestra propia injusticia, nuestro propio pecado que nos corroe, que nos come por dentro, que Dios nos perdone y que la obra de su Espíritu nos vaya transformando a su imagen. Esa es la primera necesidad. Dice la Escritura, por ejemplo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. No, yo ya lo sé. Así que como lo sé, y te puedo dar 100 explicaciones. Así que ya mi necesidad está cumplida. El apóstol Pablo les dice a los judíos que no. Los judíos decían, no, yo entiendo que si Dios me ha dado conocimiento de Él, si yo conozco la ley, pues es una muestra de su favor. Pablo dice, no, perdona que te corrija. Dice, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Pero todos los que bajo la ley han pecado, o sea, tú que conoces la ley, serás juzgado
por la misma ley. Conocer la ley no te exime de responsabilidad, todo lo contrario. Y el Señor lo enseñó. Aquel que conociendo la voluntad de Dios la desobedeció será digno de más azotes. Hermano, ¿estás viviendo lo que sabes? Yo no lo sé. No lo sé. Mi trabajo, como muchos de vosotros sabéis, es intentar enseñar la teología a otros estudiantes. Pero os digo la verdad, a veces lucho, ¿por qué? Para que no sea solamente teología. Porque la necesidad más importante no es esa. Porque no podemos permitirnos el lujo de construir cerebritos que saben pero no viven. Porque una aparente ventaja se podría convertir en nuestra ceguera. El judío decía, lo que necesito es oír, conocer. Conozco a alguien que se escucha 2 predicaciones al día. Pero madre mía, su vida no expresa para nada una comunión con Cristo. Pero ella sabe, ella ya conoce, ella escucha. ¿Me puede hablar de tal predicador? ¿Has escuchado a este? Porque si yo he escuchado al otro. Bueno, ¿y qué fruto trae en tu vida? No, yo es que ya lo sé. La justicia se expresa por una obediencia de corazón. Pablo, judío, fariseo, celoso de la ley, le dice a sus compatriotas judíos, dice, versículo 14, aún los paganos, los gentiles que no tienen la ley de Dios, si hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, si por la conciencia hacen lo bueno, dice, estos son ley para sí mismos y muestran la ley escrita en sus corazones. Dicen el día que Dios juzgará los secretos por Jesucristo, los secretos de los hombres. O sea, aquellos gentiles que hacen según su conciencia son más justos que tú, judío, cuando sabes, pero no vives. A veces cuando he conocido a alguna persona que ha venido de países del tercer mundo con una fe muy sencilla, pero muy cierta, muy sólida, he pensado, Señor, guárdame. Guárdame que porque sepa más, esté confiado en lo que sé, mientras no lo vivo, porque eso sería una ceguera. En los judíos dice, mira, tú tienes por sobrenombre, por un título judío, confías en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. Confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, tú enseñas al que no sabe nada. Maestro de niños, eres un maestro a los pobres pequeñitos que están intentando crecer. Eso es lo que el judío se creía. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, no solamente conoces la ley, sino conoces cómo aplicar esa ley. Pero Pablo dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Spurgeon decía, como una advertencia a sus estudiantes candidatos al ministerio, dice, nunca prediquéis con la fuerza de la convicción de pecado, sino predicad con el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces alguien que no está viviendo lo dice con mucho fervor. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que él no está haciendo. Eso no es correcto. Hemos de predicar y hemos de hablar con el corazón pidiendo, Señor, por favor, ayúdame a vivir esto. El caso de los judíos, sus confianzas contrastadas con su realidad ética. Los paganos,
eran testigos de la vanidad, de la confianza de los judíos. Dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Debería yo preguntar a mi vecino, ¿cómo se me ve? ¿Se me ve de verdad cristiano? ¿Cómo me ves? O a lo mejor soy yo excusa para él para rechazar a Dios. El conocimiento. La posesión de la ley, el conocimiento de la ley, estaba siendo malentendido por los judíos, pensando que conocerla era suficiente para estar bien con Dios. Y Pablo les muestra que esa confianza es falsa y que la sentencia será igual para los paganos que para ellos. ¿Puede ser eso un problema hoy en día? Por supuesto que sí. Dijo el Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les protestaré. ¿Qué verbo en la versión antigua de la Biblia? Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Porque no basta con conocer. Debes dejar que la palabra de Dios, como dice Santiago capítulo 2, haga obra en tu corazón. Jeremías ha sido arado, ha sido preparado la tierra para que pueda dar fruto. No dijo el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿De qué clase es mi conocimiento? ¿De qué clase es tu conocimiento? Es de ese que, como dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, cuando dice, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento, pero no del malo, del bueno. O segunda de Pedro 3:18 dice, así que hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay un conocimiento que es bueno, pero hay uno que es malo. Y es ese conocimiento que usamos para sentirnos un poco más alto que los demás, cuando no vivimos lo que pretendemos conocer. Pero hay una segunda ventaja que el judío creía que tenía, pero en realidad era lo que hacía su ceguera. La primera es el conocimiento, y es algo que hemos visto humano. El borracho sabe las cosas, pero no es capaz de corregirse y piensa que está bien. ¡Qué error! Los judíos igual, por conocer la ley de Dios pensaban ya que era suficiente. ¡Qué error! Aún los gentiles les condenarían porque eran más justos que ellos. Pero en segundo lugar está la circuncisión. Y dices, a ver, Pablo, ¿quieres decir que algo que Dios mandó puede ser negativo? Bueno, puede ser malentendido y utilizado como una excusa que realmente constituye tu ceguera. La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es algo que el Señor instituyó en Abraham. La arqueología nos dice que probablemente como rito, como ceremonia incluso, existe desde el año 6000 antes de Cristo, que los egipcios lo practicaban, incluso el dios Ra aparece en un grabado como siendo circuncidado. La circuncisión, como los lavamientos, era una muestra de limpieza, de higiene, que era relacionada por los egipcios con un estado o una aspiración espiritual, un desarrollo intelectual. Así era entre los judíos. De la misma manera que entre las religiones paganas de entonces habían sacrificios, habían lavamientos, etc. Pero hubo un momento que el Señor escogió esa distinción de la circuncisión, una marca de higiene, para mostrar
la distinción de su pueblo. Entonces, ¿en qué sentido esa circuncisión podía ser malentendida? El Señor ya dijo en el Antiguo Testamento que no era algo solamente físico. Dice, por ejemplo, Jeremías 4:4, dice, circuncidaos a Dios, al Señor. Dice, ¿qué quiere decir? Quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ya en tiempos de Jeremías había quienes cumplían con las costumbres externas y pensaban que por eso ya su necesidad estaba suplida. Y Jeremías dice, no, lo que tenéis que circuncidaros no es vuestro cuerpo, sino es vuestro corazón. Es limpiar vuestro corazón, desechar de vosotros la impureza, la maldad, para dedicaros a Dios. Ese es el verdadero significado de la circuncisión. En este pasaje Pablo enseña que la circuncisión bien entendida, bien practicada, sí tiene una razón de ser. Ese es el propósito con el que Dios lo mandó. Es lo mismo que, por ejemplo, bautizarse. Pedro dice muy claramente que el agua en sí no perdona los pecados, sino es como testimonio de, si tú no has rendido tu corazón a Cristo, por mucho que te bauticen, sigues igual. ¿Sigues igual? En los primeros siglos del cristianismo, tristemente, a partir del siglo IV, sobre todo, año 381, cuando se impone el cristianismo en todo el Imperio Romano, había que bautizar a todo el mundo. ¿Hacía algún cambio eso en las personas? No. Nosotros que vengamos los domingos a la iglesia, eso es bueno. Es bueno, es donde escuchamos la palabra del Señor, es donde tenemos comunión con Dios. Pero cuidado de no usar eso como un pretexto y decir, no, yo ya he cumplido con Dios. Ya con mi cuerpo he hecho lo que debía y ahora puedo hacer lo que quiera, porque eso constituirá nuestra propia ceguera. El apóstol Pablo dice, si tus acciones no reflejan obediencia a Dios, eres como un incircunciso, un pagano. Y dice, si el incircunciso, los gentiles, si guardan las ordenanzas de la ley, es como un judío. Madre mía, los judíos con todo el orgullo que tenían. ¿Sabes una cosa? En el siglo II antes de Cristo, los judíos tuvieron más o menos un siglo de opresión. Los seleucidas, el imperio seleucida, que era una parte del imperio griego, aborrecía la circuncisión y trataba de coartar, de estar en contra de los judíos y que no se practicase la circuncisión. ¿Te puedes imaginar lo que eso haría a los judíos? Creer que, no, yo soy circuncidado. Y cuando en el 143 Jerusalén fue declarada independiente otra vez, yo soy judío. Y en el tiempo de Jesús, ser circunciso era un orgullo frente a los griegos, que eran paganos. Y ahora Pablo dice, mira, cuando un pagano cumple la ley de Dios, aunque esté incircunciso, es mejor que tú. Tremendo, tremendo. La necesidad primordial del hombre no tiene que ver con ritos externos, sino la obediencia del corazón. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión la que es del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual viene de Dios y no de los hombres. Entre los judíos podían, como nosotros, ¡ay, cómo sabe! Fíjate. Y podían alabarse unos a otros. Para Pablo dice, no, lo importante es si Dios te alaba, si Dios está satisfecho con cómo estás viviendo, en este caso, cómo estás experimentando eso que dices que es en obediencia a Dios.
¿Sucede esto en nuestra vida como creyentes? Puede suceder igual. Cuando hacemos cosas que no nacen de buscar agradar a Dios, cuando hacemos cosas que solamente es por cumplir, para que se nos vea, para cumplir con lo que los demás estiman como que es justo, para que nos alaben, pero luego en lo interior de nuestro corazón tenemos nuestra propia libertad. En conclusión, dos posibles ventajas, pero que malentendidas constituyeron una ceguera en los judíos que les impidió ver su verdadera necesidad. Una cuestión era conocimiento, que no es que estuviera malo, pero mal entendido era un problema. Y el otro es mandamientos externos, que igualmente mal entendidos son un problema. La conclusión de este pasaje es que ante la justicia de Dios, ante el carácter perfecto de Dios, el hombre busca argumentos como atajos para sentirse bien y seguir con su propia vida. ¿Qué dice de la Escritura? ¿Qué ilustración usa? Segunda de Pedro, para hablar de personas que solo han cambiado por fuera, pero por dentro no. Usa dos ilustraciones un poco así. Dice, el perro vuelve a su vómito. Aquellos que habéis tenido perros, sabéis lo que es eso. Se me levanta el estómago, pero a veces cuando he tenido perro vomitaba y luego iba por ello. Y digo, ¡ah! Y dice, el puerco lavado vuelve a zambullirse en el barro. Y a veces puede suceder eso, que nosotros, por frialdad de corazón, por distanciarnos del Señor, volvemos a nuestros caminos, a nuestra propia independencia, nuestras propias búsquedas. Nos planteamos nosotros nuestras necesidades. Dios tiene que suplirme esto, esto y esto, y si no es que me desanimo y lo dejo todo. ¿Cuál es tu necesidad principal? ¿Has encontrado a la fuente de vida? ¿Has conocido al autor de la salvación? ¿Has conocido a aquel que ha entregado su vida por ti? ¿Aquel quien ha vertido su sangre por ti? Para nosotros creyentes quizás puede haber una pregunta relevante. Gálatas 3:3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vamos a acabar con la carne? Tú que has conocido a Cristo, que sabes lo que es el nuevo gozo del creyente, que sabes lo que es el corazón siendo perdonado por la gracia de Dios, que sabes lo que es ser saciado por Cristo, ahora vamos a empezar a buscar títulos, conocimientos o cosas externas por lo cual recomendarnos a los demás. Por favor, no. No hay nada más grande que la persona del Señor Jesús. No hay necesidad mía más grande que Dios me perdone. Dice 1 de Juan 1:9, si decimos que no tenemos pecado, nos negamos a nosotros mismos, no andamos en la verdad. ¿Por qué? Porque aunque ya hemos sido perdonados, todavía mientras estamos en este cuerpo somos como una herida que no está plenamente sanada y a veces el pus sale. Y sigues teniendo, sí, ya eres redimido, gracias a Dios. Has pasado de muerte a vida, ya no hay condenación para ti. Pero qué importante que sigamos a los pies de la cruz. Delante de Dios, si no tenemos necesidades porque le tenemos a Él, no porque nosotros ya hemos superado eso. Que el Señor nos ayude a mantener nuestro arrepentimiento y fe en Cristo, apreciar su perdón. Dice Pedro que algunos han olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y en segundo lugar, esforcémonos por una piedad genuina, por un caminar con el Señor
que no trata de cumplir. Hay veces que a lo mejor yo no voy a entender tu decisión. La verdad es que ahora nos ha tocado a mi esposa y a mí un tiempo peculiar. Nosotros hemos estado, por la gracia de Dios, 25 años en fundación de iglesias y desarrollo de pequeños grupos de iglesias, y hemos estado pues en la iglesia, la abríamos y la cerrábamos. O sea estudio bíblico, sea lo que sea, íbamos nosotros a abrir. Si había que arreglar, pintar o lo que sea, abríamos y luego íbamos y cerrábamos. Ahora estamos deseando ser parte de una congregación que a veces no podemos venir porque estamos por ahí, a veces estamos por allá. Y a veces pensamos, bueno, a lo mejor un hermano no lo entiende, otro piensa que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro. Qué importante. A lo mejor tú no me vas a entender a mí, a lo mejor yo no entiendo tus circunstancias, pero eso no es lo importante. No es lo importante que yo te juzgue espiritual o que tú me juzgues a mí. Lo importante es que caminemos en el Espíritu, que nuestra vida dé testimonio del Señor Jesucristo, que de nuestras vidas se refleje la obra de la cruz, el perdón, la nueva criatura. Ese espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones, fíjate qué verbo, ha sido como si tu corazón fuera inundado por el Espíritu Santo y dentro de puedan ver nuestros vecinos, nuestros hermanos. Que el Señor se los muestre, que el Señor nos ayude y que nunca tengamos excusas cegando nuestras vidas.